Hola, bienvenidos a Historias del Paddock. El motociclismo, el campeonato del mundo de motociclismo es un deporte global, pero hoy vamos a hablaros de un piloto que corrió hace ya varias décadas, uno de los grandes mitos de este deporte, y que si hablamos de deporte global, él fue el primer piloto que tuvo un impacto global en el deporte motociclista. Es ni más ni menos que Barry Sin. A él le dedicamos este episodio de hoy. Bienvenidos a Historias del Paddock. La historia del motociclismo está llena de grandes mitos, de grandes pilotos que son recordados a lo largo del tiempo y por más que pasen décadas y años, son pilotos que quedan presentes en la memoria de todos los grandes aficionados. Yo creo que uno de los grandes mitos que todo el mundo conoce hoy, incluso los nuevos aficionados, que han oído hablar de él y lo recuerdan especialmente a pesar de todo el tiempo transcurrido desde que él dejó la competición, es Barry Sin. Barry Sin es una figura trascendental en la historia del motociclismo. Representa el último gran campeón británico en la categoría reina, porque después de Barry Sin, el motociclismo británico ya no volvió a reinar en el Mundial como lo hizo durante las 3 primeras décadas de historia del Mundial de Motociclismo. Así que hoy, en Historias del Paddock, vamos a dedicarle un capítulo muy especial a esta leyenda, a Barry Sin, una persona, un piloto carismático, un piloto entrañable, muy cercano, del que todos tenemos un grandísimo recuerdo. Estaba más que claro que Barry Sin terminaría dedicándose al motociclismo. Su historia en el mundo de las carreras arranca con su padre, Frank, y con su tío Arthur, que fueron pilotos antes y después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 50 más o menos. El joven Sin enseguida se familiarizó con los motores, con las motos, con la competición. Su padre fue mecánico de carreras para varios pilotos, fue mecánico de un jovencísimo Phil Reed en sus primeros años, así que el destino de Barry estaba más que marcado y él terminó siendo piloto de competición a muy temprana edad. Con 16 años debutó en Brands Hatch, en las categorías de 125 y 250. En su segunda salida, esta vez con sendas Bultaco TSS de 125 y 350, se impuso en las dos carreras. Solo tenía 16 años y era la sensación del motociclismo británico. Un motociclismo británico que en aquellos días dominaba el mundial de velocidad. Y Sin se convirtió en la nueva promesa, en la nueva esperanza británica. Enseguida cumplió con creces todas esas aspiraciones. Con 20 años debutó en el Mundial, vino a correr su primer Gran Premio a Montjuic, al Gran Premio de España, en una gira por los circuitos españoles de la época, compitiendo primero en el Trofeo de la Merced en Jerez, en el Premio Internacional Trofeo de la Merced de Jerez, que ganó en la categoría de 250. Después corrió el Gran Premio de España con una Suzuki ex Stuart Graham, con la que quedó segundo en la carrera de 125, y después también corrió el Premio Internacional del Pilar en Zaragoza, unas semanas después, con lo que se familiarizó con el ambiente de la competición fuera de Reino Unido. De esta forma, Sin, que en este debut internacional rindió a grandísimo nivel, estaba más que listo para dar el salto al Mundial en 1971. En 1971 hace su primera temporada completa en el Mundial de Velocidad en la categoría de 125. Sin corría, como decimos, con una Suzuki 125 ex Stuart Graham, es una moto que era una moto oficial en los años 60, pero recordar que en el 68 Suzuki abandonó el campeonato y esas motos de fábrica terminaron en manos de determinados pilotos. Por ejemplo, Dieter Braun, el alemán Dieter Braun, fue campeón de 125 en 1970 con una unidad de esas motos. Y en el 71 Sin se enfrentó nada más y nada menos que a Ángel Nieto y al todopoderoso equipo Derby en la mejor época de Derby de Nieto en el Mundial. Fruto de esa intensa temporada que los dos vivieron, tuvieron una grandísima relación, se convirtieron en grandes amigos. Eran grandes rivales, pero fueron grandes amigos. De hecho, las circunstancias en las carreras entonces eran muy distintas. Se corría con una forma diferente, no había la presión de ahora. Porque, de hecho, lo que quería decir es que Barry estuvo corriendo, mientras disputaba el título de 125 a Nieto y Derby, estuvo corriendo en 250 con la Derby 250. Es una circunstancia un poco peculiar. Y al mismo tiempo, Kreidler usó a Barry o tiró de él, como hizo con otros pilotos como Jarno Saarinen, para apoyar a Jan de Vries en su disputa con Nieto por el título de 50. Barry Sin
logró ganar el Gran Premio de Suecia en la categoría de 50. Saarinen fue segundo en otra carrera en Jarama, en 50 también. Era una situación muy curiosa porque mientras le disputabas a un rival el título en una categoría, apoyabas a otro en la otra. Bueno, las circunstancias llevaron a esa última carrera del Jarama en 1971, que es el punto de partida del motociclismo español como fenómeno de masas. Hasta ese momento, las carreras de motos en España eran, como en una ocasión me dijo Ángel Nieto, era una cosa de majaras, de locos. Pero ese día el motociclismo se convirtió en un deporte popular. El Jarama se llenó para ver a Ángel Nieto luchar por los títulos de 50 ante Jan de Vries y de 125 ante Barry Sim. Como bien sabéis, Nieto se cayó muy temprano en la carrera de 50, se quedó bastante tocado, perdió el título de esa categoría, pero le quedaba la lucha por el de 125 frente a Barry Sim. Y Nieto ahí ganó el título y ganó la carrera por esa picardía que siempre tuvo. Estaba muy tocado por la caída, muy fastidiado, con dolores, con muchas molestias, y se vació en las primeras vueltas para impresionar a un Barry Sim que también llegaba algo tocado a la carrera del Jarama porque semanas antes había tenido un accidente en una carrera del Campeonato Británico y se había dañado una clavícula. Así que los dos hicieron una carrera en la que no estaban al 100% físicamente, pero la picardía de Nieto hizo que quizá Sim no se sintiera suficientemente fuerte como para replicarle. Nieto se vació, ganó la carrera y ganó el título, y Sim quedó subcampeón. Ese fue el despegue de Barry Sim en el Mundial. En los años siguientes fue difícil encontrar un acomodo en un equipo puntero. No había muchas motos oficiales, ya había sido subcampeón de 125, no tenía sentido seguir en 125, y en 1972 y 1973 Barry Sim estuvo corriendo en 250 y 350 con suerte desigual. En el 73 se puso en marcha la Copa FIN 750, y Barry Sim corriendo con una Suzuki GT 750 tricilíndrica, una moto artesanal de las que hacían en aquellos tiempos, con un chasis Silly, con un motor procedente de una Suzuki GT, terminó imponiéndose en esa primera edición del campeonato de 750, lo que le dio un respaldo y una proyección importante. ¿Por qué? Pues porque Suzuki estaba preparando un prototipo para debutar en el Mundial de 500, para regresar de forma oficial al Campeonato del Mundo de Velocidad, y decidió montar un equipo con dos pilotos que se encargaran de desarrollar esta nueva moto. Uno iba a ser el veterano Jack Finlay, un piloto muy experto con una larga trayectoria, y otro iba a ser la joven promesa del motociclismo británico Barry Sim. Sim tuvo la oportunidad de probar el primer prototipo de la Suzuki RG, esta nueva moto innovadora absolutamente, una moto de dos tiempos que abría el camino de una nueva motorización en la categoría, como ya había hecho el año anterior Yamaha con sus 4 cilindros en línea. Suzuki entraba con un motor 4 en cuadro, con válvula rotativa, un motor más compacto, más estrecho, que permitía tener ciertas ventajas frente al ancho y grandote motor de la Yamaha. Bueno, el caso es que ese motor tenía un rendimiento enorme. Sim lo probó por primera vez en el circuito de pruebas de Suzuki en Ryuyo a finales de 1973. La verdad que era una moto complicada. Costaba muchísimo arrancarla. Prácticamente por debajo de 9.000 vueltas el motor no funcionaba. Fue un suplicio arrancar la moto y sacarla de la línea de boxe. Y luego el motor prácticamente no ofrecía potencia hasta esas 9.000 vueltas, 9.500 vueltas. Y la única potencia disponible llegaba en una estrecha franja entre 9.500 y 10.500 vueltas. Sim enseguida batió el récord del circuito. Siguió girando y los japoneses estaban emocionadísimos. Pero cuando llegó a boxes les dijo, miren, esto no sirve para nada. Esta moto es prácticamente inconducible. Solo tiene 1.000 vueltas de régimen para aprovechar la potencia. La banda útil es tan estrecha que es muy complicado pilotar. Está a punto de pararse el motor constantemente. Claro, los japoneses te decían, ya Barry-san, como le llamaban ellos, Barry-san, pero es que tiene 100 caballos de potencia. Era la moto más potente que podía haber en la categoría. Y Sim, con ese temperamento especial que tenía él, dijo, muy bien, se comprometió a volver cuando tuvieran un prototipo con las indicaciones y los cambios que él creía que tenía que tener esa moto,
y que él se comprometía a mantenerse el tiempo que fuera necesario en Japón para terminar de afinar y de ajustar esa moto y dejarla en perfectas condiciones. Shin volvió cuando los de Suzuki tenían listas esa moto y estuvo 5 semanas trabajando en Japón hasta conseguir que esa Suzuki RG500 fuera fina y tuviera el rendimiento adecuado. Fue la mayor sentencia que he podido tener en la vida. Fue un infierno, 5 semanas en Japón trabajando constantemente en esa moto. Llegó a comentar sin una ocasión, pero consiguió hacer de esa moto una moto ganadora. En 1974 debutó por fin la Suzuki RG500 con Shin y con Finlay. Enseguida llegaron buenos resultados. La moto fue progresando, fue mejorando paulatinamente, pero en 1975 la temporada se le cruzó nada más empezar a Barry Shin, porque en unas pruebas de neumáticos en Daytona sufrió una terrible caída en el peralte de Daytona a 280 km por hora. Una caída que todavía hoy no está clara las circunstancias. Siempre se dijo que fue por un reventón de un neumático, pero la gente de Dunlop aclaró que el neumático estaba en perfectas condiciones y tenía presión más que suficiente. Se hablaba de algún problema técnico o un gripaje. Bueno, en definitiva, el pobre de Shin terminó con sus huesos en el suelo, sufrió una fractura de fémur muy seria, muy grave, y con su buen humor y esa socarronería británica habitual de la que hacía gala, Barry dijo que si hubiera sido un caballo de carreras le habrían pegado un tiro allí mismo. El bueno de Shin pasó algo más de 2 meses de convalecencia, regresó en el Gran Premio de Austria de 1975 y solo unas semanas después, en Holanda, dio a la Suzuki RG500 su primera victoria en el Mundial y Barry consiguió su primera victoria en el Mundial. El fenómeno Shin empezaba a despegar. Al año siguiente, Barry lograría el título de 500 con una autoridad absoluta. Ganó las 5 primeras carreras de la temporada de una forma arrolladora. No fue a la Isla de Man, pero todas las otras 5 carreras las ganó y encarriló perfectamente el primer título mundial. Repetiría en 1977, confirmando su posición como líder absoluto del mundial. Y no solo eso, sino que Barry Shin se convirtió en un verdadero ídolo de masas. Hoy en día el deporte motociclismo tiene una difusión absoluta y global. Las redes sociales hacen público todo lo cuanto sucede y los pilotos se convierten en héroes, en grandes personajes conocidos, son atletas que se exprimen al máximo y cuya imagen se difunde por diferentes formas de comunicación. No cabe duda que hoy cualquier piloto es muy conocido en el Mundial, pero en los tiempos de Barry Shin no existía nada de eso y Shin se convirtió en un verdadero fenómeno de masas que trascendió el ámbito motociclista. Shin anunciaba todo tipo de productos, ya no solo lo que tenía que ver con el mundo del motociclismo, con accesorios, con recambios, con motos, con equipamiento. También se convirtió en un personaje publicitario más allá de todo el ambiente motociclista. Hacía publicidad de colonias, de tabaco, de ropa. Además, en ese tiempo de auge, de despegue de Shin como estrella, inició su relación con Stephanie McLean, que fue su pareja, la madre de sus hijos, que convivió hasta el final de sus días. Esa pareja glamurosa y socialmente popular hizo que creciera aún más esa figura de Barry Shin. Stephanie era una modelo muy reconocida, muy famosa y esa pareja era gran amiga de muchos personajes populares en Reino Unido. Fue convirtió en un íntimo de George Harrison, uno de los Beatles. Fue íntimo de James Hunt, el otro gran icono del automovilismo británico, y que como él era un personaje, un tipo divertido y muy abierto. Formaban parte de ese grupo de pilotos que vivían las carreras y disfrutaban de la vida. Era otra forma y otro planteamiento muy distinto del que hay ahora. Shin no era un atleta como podemos entender a los pilotos de MotoGP de la actualidad. Era un fumador empedernido. De hecho, había practicado un pequeño agujero en la mentonera del casco para en la misma línea, en la misma parrilla de salida, apurar y dar las últimas caladas a un cigarrillo. Eso fue una costumbre habitual. Barry estaba constantemente con un cigarrillo en la boca y, como sabemos, ese hábito tan grande que tenía por el tabaco también
marcó su destino. Lo cierto es que con esos 2 títulos mundiales, Barry Sin estaba en la cima del motociclismo y estuvo dominando hasta que se encontró con su gran rival y su gran opositor, que no fue otro que Kenny Roberts. La llegada de Kenny Roberts acabó con el reinado de Barry Sin, pero lo que no consiguió apagar fue el cariño de toda la afición motociclista que tenía a Barry Sin como el ídolo mayor de todos. No había piloto que sintiera más aprecio y que fuera más seguido que el propio Barry Sin. También esa época de declive, de pérdida de protagonismo en el campeonato con la llegada de Roberts y los norteamericanos, también hizo que perdiera cierta potencia y cierta presencia ante Suzuki. Poco a poco sus resultados fueron siendo menores y después de 1979 Suzuki no renovó contrato con él. Y de cara a 1980 Barry Sin se convirtió en un privado puro y duro. Esa temporada corrió con una Yamaha TZ500, una Yamaha mínimamente preparada que no le permitió optar a mucho, pero afortunadamente en Yamaha vieron las posibilidades y que Barry todavía sigue siendo un piloto lo suficientemente rápido y en 1981 le ofrecieron una moto igual que la de Kenny Roberts y consiguió varios podios, consiguió resultados y sumó su última victoria en el Mundial, la número 23, la 19ª en 500, precisamente en Suecia, en Anderstorp. Al año siguiente, Yamaha renovó con él y en 1982 Barry Sin se convirtió en un constante en el podio. Se le escapaba la victoria, pero estaba ahí, siempre estaba en posiciones delanteras, siempre estaba incluso con algunos resultados mejores que los de Kenny Roberts, que había optado por buscar una moto más competitiva, forzando la entrada de la Yamaha V61, una moto que todavía no estaba a punto, mientras que Sin siguió corriendo con la V60. Precisamente en Silverstone, en el Gran Premio de Reino Unido, le ofrecieron el mismo material que a Kenny Roberts, la W61. Y en Silverstone es donde se produjo un terrible accidente que marcó el final de la carrera de Barry Sin. En aquellos días, los entrenamientos libres de por la mañana, lo que hoy conocemos como warm-up, era una sesión abierta en la que participaba cualquier piloto de cualquier categoría. Contemplado con una distancia del tiempo, nos damos cuenta que es una aberración. Es decir, ¿cómo puedes mezclar motos como una 125 que podía alcanzar 220 km por hora, como mucho, en las condiciones mejores, frente a una moto de 500 que rozaba los 290 km por hora? Pues sí, eso es lo que hacían ese día, esos días en el Mundial. El domingo por la mañana, en la sesión libre, salieron todos los pilotos a rodar, o un buen número de pilotos, y se produjo pues, lo que terriblemente era de esperar que pasara en alguna ocasión. Hubo un contacto entre dos pilotos de 125 y 250, Alfred Weibel con su 125 y Patrick Igoa con su 250, tuvieron un choque, cayeron y las motos quedaron en la pista sin tiempo a sacarlas de en medio, porque llegaban los pilotos por detrás de ellos, Jack Middelburg y Barry Sin. Sin iba detrás de Middelburg a rebufo, probando la moto al máximo, rodando a fondo a 280 km por hora. El piloto holandés tuvo tiempo de esquivar las motos caídas en el suelo, pero Sin se dio de lleno contra esa MBA y esa Yamaha que estaban en el suelo y salió proyectado de su Yamaha golpeándose violentamente las piernas contra los semimallares. El resultado fue terrible porque Sin se fracturó la tibia y el peroné de ambas piernas por debajo de las rodillas, se fracturó también la muñeca izquierda, tuvo que ser evacuado de urgencia a un hospital. De hecho, en el mismo punto donde cayó, la esposa de un comisario de pista le practicó una traqueotomía que fue definitiva para salvarle la vida, y allí mismo se improvisó una evacuación de emergencia hacia un hospital porque el equipamiento que había en el circuito y la clínica móvil no eran capaces de abordar la situación en la que estaba Sin. Con una decisión brillante y determinante, se optó por enviarle a un hospital que estaba junto a la carretera, a la autopista M1 británica, una de las principales vías de comunicación británica, que tenía un equipo de traumatología muy avanzado por el hecho de estar al lado de la autopista, y es donde enviaban muchos de los siniestros y muchos de los heridos en accidentes. Esa intervención rápida y esa decisión fue fundamental para que Sin salvara sus piernas, salvara su vida, pero su carrera deportiva había quedado ya marcada. Evidentemente, la carrera deportiva de Barry Sin
había quedado definida con este terrorífico accidente. Pero Shin no se rindió. En 1983 volvió a la carga, volvió con una Suzuki privada y se mantuvo en el campeonato hasta 1984. Ya no optaba a grandes resultados, Shin hacía todo lo que daba de sí una moto que además estaba ya en franca decadencia. Su último gran resultado fue el tercer puesto que consiguió en el Gran Premio de Sudáfrica de 1984, donde fue tercero, y al final de esa temporada optó por retirarse. La retirada de Barry Shin no le apartó del mundo de las carreras, porque él siguió siendo un visitante habitual. Se trasladó a vivir a Australia, donde sus maltrechos huesos soportaban mejor la situación, porque la climatología británica era un castigo para él. Así que en la soleada Gold Coast australiana, Barry pudo seguir adelante con una vida familiar más tranquila, más relajada, de cuando en cuando se dejaba ver por las carreras y siguió interesándose vivamente por el Mundial. De hecho, él fue el responsable de que Suzuki le diera una oportunidad a un desgarbado y larguilucho piloto tejano que se llamaba Kevin Schwantz, al que Shin había tenido oportunidad de ver en las carreras del Trofeo Transatlántico, y le insistió a Suzuki para que cuando tuvieran la nueva moto de 500, la Suzuki RGV 500, la primera V4 de la marca japonesa, pues le dieran la oportunidad de entrar en el Mundial. En Suzuki le hicieron caso y bueno, ya sabemos cuál fue el recorrido de Kevin Schwantz en el campeonato. De hecho, siguió estando muy pendiente de muchos pilotos. Por ejemplo, la carrera deportiva de Chris Vermeulen fue potenciada y alentada por el propio Barry Shin. Ya sabéis que Chris Vermeulen fue piloto en el Mundial de Superbike, campeón del mundo de Super Sport, y llegó a Suzuki para disputar el Mundial de MotoGP, y todo ello fue gracias a la iniciativa de Barry Shin. A finales de los años 90, Shin descubrió la maravilla de las motos clásicas y se convirtió en un habitual de estas carreras con motos de otra época, a pesar de que darse algún que otro palo importante, como una caída muy grave, muy fuerte que tuvo en Phillip Island, pero él no renegó de las motos y siguió disfrutando con sus clásicas. Desgraciadamente, en 2002 tuvimos una mala noticia. A Barry le diagnosticaron un cáncer de esófago, un cáncer, una dolencia que estaba totalmente derivada de su consumo de tabaco, de su habitual y de su enorme consumo de tabaco. Como hemos dicho, era un fumador empedernido. Fue muy consciente de la situación, de su estado de salud, y tomó la decisión de no tratarse, de no sufrir ningún tipo de tratamiento, y simplemente quiso aguantar el tiempo que tuviera, y tuvo una oportunidad de despedirse de sus amigos de las carreras en el Gran Premio de Australia de 2002. Allí fue a Phillip Island, fue objeto de un gran homenaje y tuvo la serenidad de poder ir diciendo adiós uno a uno a toda la gente con la que había compartido las carreras. El 10 de marzo de 2003, Barry Shin falleció en Australia, falleció rodeado de los suyos, dejando detrás la leyenda de un piloto extraordinario, de un hombre inolvidable, de un personaje de un humor y un carácter increíble, y dejándonos el recuerdo de uno de los más grandes pilotos que ha dado el deporte motociclista. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, pues os agradecemos que lo compartáis, que os suscribáis, darle a la campanita para las notificaciones, y recordaros que Un siglo de GP, mi último libro, estamos en la última semana de promoción en preventa. Recordad, el 10 de abril sale a la venta, pero si queréis aprovechar para conseguirlo en condiciones especiales, escribid a este correo, historiasdelpaddock@gmail.com, y lo conseguiréis. Bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.